Un alma del purgatorio explicó por qué temía morir. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede después de morir? Mucha gente tiene miedo de este tiempo, incluso aquellos que creen en Dios o en algo más grande. Cuenta una antigua historia que un alma que se encontraba en el purgatorio, lugar donde, según la fe católica, las personas permanecen para purificarse antes de ir al cielo, explicó por qué sentía tanto miedo al momento de la muerte. Y lo más interesante es que los motivos son muy sencillos y nos hacen pensar en nuestro día a día. En este texto entenderemos qué dijo esta alma, por qué tuvo miedo y cómo esto puede ayudarnos a vivir mejor hoy. Hablemos del arrepentimiento, de las cosas que dejamos para después y de cómo las pequeñas decisiones marcan la diferencia. Todo explicado de forma fácil, como si estuviéramos hablando en la mesa de la cocina. ¿Qué es el purgatorio? Antes que nada es bueno explicar qué es el purgatorio. Para aquellos que no lo saben, es como un lugar de espera donde las almas que no fueron perfectas en la vida, pero que tampoco hicieron cosas tan malas como para ir al infierno, se quedan para limpiarse. Imagina que tienes manchas de café en una camisa blanca. Antes de volver a usarlo es necesario lavarlo. El purgatorio sería este lavado, de no ser por el alma. La Iglesia Católica enseña que, después de morir, si una persona no está lista para encontrarse con Dios por pequeños pecados o cosas que no ha corregido, pasa por esta purificación. No es un castigo eterno, pero tampoco es un paseo por el parque. Es un momento de sufrimiento, pero de esperanza de que, al final, todo saldrá bien. La historia del alma que habló del miedo. Hay muchos informes de personas que, en oración o en sueños, dicen haber hablado con las almas del purgatorio. Una de ellas dijo que, al momento de morir, sintió un miedo enorme. No era miedo a lo desconocido, como mucha gente imagina. Era miedo a tres cosas muy concretas. 1. Miedo a haber dejado cosas importantes sin hacer. 2. Miedo a no haber amado lo suficiente. 3. Miedo a haber desperdiciado la vida en cosas sin valor. Parece sencillo, ¿verdad? Pero cuando nos paramos a pensar, son cosas que mucha gente hace sin darse cuenta. Veamos cada uno de ellos con ejemplos de nuestra vida diaria. 1. Miedo a haber dejado cosas importantes sin hacer. Imagina que tienes un niño pequeño. Todos los días te prometes, hoy jugaré con él, le leeré un cuento o le enseñaré algo nuevo. Pero cuando llega la noche, estás cansado del trabajo, del tráfico, de las cuentas que pagar. Entonces, pospóngalo. Lo haré mañana, piensas. Pero el mañana nunca llega. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y, de repente, su hijo ha crecido y ya no quiere que lo carguen más. O piense en un amigo que está pasando por un momento difícil. Sabes que necesita ayuda, pero siempre encuentras una excusa: hoy no puedo, estoy ocupado, te llamo más tarde. Él lo entenderá. Pero luego nunca llega, y un día descubres que se ha mudado, o peor aún, que ha pasado algo malo. El alma en el purgatorio dijo que en el momento de la muerte se dio cuenta de todas las cosas que dejó para después. Y lo peor, ya no tuve tiempo de arreglarlo. Era como si una enorme lista de debería haberla apareciera frente a ella y no pudiera retractarse. Ejemplo práctico. ¿Alguna vez has dejado de visitar a un familiar anciano porque no tenías tiempo? ¿O has postergado disculparte con alguien por algo que hiciste mal? En el momento de la muerte, estas pequeñas cosas se convierten en gigantes. El arrepentimiento por no haber actuado cuando podía duele más que cualquier otra cosa. 2. Miedo a no haber amado lo suficiente. Amar no es solo decir te amo. Se nota con acciones. Es estar presente, escuchar, perdonar, ayudar sin esperar nada a cambio. El alma en el purgatorio se dio cuenta de que, muchas veces, amaba de manera egoísta. Solo amaba cuando era conveniente, cuando no era trabajo, cuando no necesitaba salir de su zona de confort. Por ejemplo, ¿cuántas veces has ignorado el pedido de atención de tu cónyuge porque estabas en tu celular? ¿Cuántas veces has dejado de abrazar a tu hijo porque tenías prisa? ¿Cuántas veces has fingido no ver a un compañero de trabajo que necesita ayuda porque no era tu problema? Amar de verdad es sacrificar un poco de tu tiempo, de tu comodidad, de tus deseos. Es como cuando estás viendo tu programa favorito en la televisión, pero tu hijo te pide que le ayudes con su tarea. Si dices ahora no, estás eligiendo no amar en ese momento. No es que no ames, sino que estás dejando el amor a un lado por algo menos importante.
Ejemplo práctico. ¿Sabes cuando tienes hambre y tu mamá te ofrece comida, pero te niegas porque no es exactamente lo que quieres? Luego se pone triste y ni siquiera te das cuenta. En el momento de la muerte, el alma se da cuenta de cuántas veces le hizo esto a las personas que más amaba. Rechazó su amor por orgullo, prisa o indiferencia. 3. Miedo a haber desperdiciado la vida en cosas sin valor. Aquí el alma habló de algo que todos hacemos, perder el tiempo en tonterías. No me refiero a descansar o divertirse, eso es importante. Hablo de pasar horas, días, años en cosas que no dejan nada bueno. Por ejemplo, ¿alguna vez has pasado una tarde entera viendo vídeos aburridos en Internet, solo porque no tenías nada mejor que hacer? ¿O discutiste en las redes sociales con personas que ni siquiera conoces, solo para demostrar que tenías razón? ¿O has pasado años quejándote de tu vida, pero nunca has hecho nada para cambiarla? El alma en el purgatorio se dio cuenta de que si hubiera usado todo ese tiempo para hacer algo bueno, ayudar a alguien, aprender algo nuevo, orar, cuidar de su familia, su vida habría sido mucho más ligera. Pero eligió la salida más fácil, distracciones que no llevan a ninguna parte. Ejemplo práctico. Imagina que tienes un balde de agua y necesitas llenar un tanque. Si derramas el agua en el suelo, esta desaparecerá y no servirá de nada. Pero si lo metes en el tanque se acumulará y un día se desbordará. La vida es así, cada minuto es una gota. Si pierdes el tiempo en cosas sin valor, es como derramar agua en el suelo. En el momento de la muerte, te das cuenta de que podrías haber llenado el tanque, pero elegiste desperdiciarlo. ¿Por qué esto nos asusta? Lo más aterrador de esta historia no es el purgatorio en sí, sino la idea de que podemos estar viviendo de manera incorrecta sin darnos cuenta. El alma no tenía miedo a la muerte porque pensaba que iba al infierno. Tenía miedo porque vio que podría haber vivido mejor, haber amado más y haber marcado una mayor diferencia, y no lo hizo. Es como cuando vas conduciendo y de repente te das cuenta de que has ido por el camino equivocado. No estás perdido para siempre, pero perdiste tiempo, gasolina y ahora necesitas regresar. En la vida ocurre lo mismo, si te das cuenta demasiado tarde de que ibas en la dirección equivocada, te arrepentirás. ¿Cómo evitar este miedo? La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. El alma en el purgatorio no pudo regresar, pero nosotros sí. Aquí te damos algunos consejos sencillos para vivir de una manera que, en el momento de la muerte, no tengas tanto miedo. 1. Haz hoy lo que dejaste para mañana. Si prometiste llamar a un amigo, llama ahora. Si quieres disculparte con alguien, hazlo hoy. Si siempre quisiste aprender algo nuevo, comienza con un pequeño paso. 2. Ama con acciones, no solo con palabras. Di te quiero y demuéstralo con gestos, un abrazo, un café hecho, un mensaje cariñoso. Escucha más. A menudo, las personas simplemente necesitan que alguien las escuche sin juzgarlas. 3. Usa tu tiempo sabiamente. Antes de pasar horas en las redes sociales, pregúntate, ¿esto me aporta algo? Dedica tiempo en tu día a algo que realmente importa, tu familia, tu fe, tu salud. 4. Pide perdón y perdona. Guardar agravios es como llevar una piedra en el bolsillo. Suéltalo. Si ofendiste a alguien, discúlpate. Si alguien te hizo daño, perdónalo. 5. Viva con un propósito. Pregúntese, ¿qué quiero dejar atrás cuando muera? Podría ser un niño bien educado, un trabajo bien hecho, una verdadera amistad. Sea lo que sea, hazlo con amor. Resumen final, la lección del alma desde el purgatorio. La historia de esta alma nos enseña una cosa muy simple, la muerte no da miedo porque sea el fin, sino porque revela cómo vivimos. Si nos pasamos la vida posponiendo cosas importantes, amando a medias y perdiendo el tiempo, tendremos miedo. Pero si vivimos con atención, amor y determinación, la muerte puede ser simplemente pasajera, sin remordimientos. Piensa en ello como un recordatorio, hoy es el día adecuado para hacer lo que importa. No esperes al mañana, porque es posible que el mañana nunca llegue. Ama ahora, perdona ahora, ayuda ahora. De esa forma, cuando llegue el momento, no tendrás miedo. Mirarás hacia atrás y verás una vida bien vivida. Y sí, aún así, aún quedan cosas por arreglar. Bueno, ahí es donde entra en juego la misericordia de Dios. Pero no cuentes con ello para hacerte sentir mal.
Vive bien hoy, para no arrepentirte mañana. Este es el mensaje más importante que nos dejó el alma del purgatorio. El alma en el purgatorio no hablaba de cosas complicadas como dogmas o rituales. Ella hablaba de lo que todos entienden, la forma en que tratamos a las personas, cómo cuidamos nuestro corazón y cómo disfrutamos de las pequeñas cosas. Por ejemplo, imagina que siempre quisiste aprender a tocar la guitarra, pero nunca empezaste porque creías que tenía tiempo. O alguien que peleó con un hermano y nunca se disculpó, solo porque el orgullo se apoderó de él. O incluso si dejaras de decirle te amo a alguien importante, pensando que tendrías otra oportunidad. Cuando llega la muerte, estos después desaparecen. Entonces, ¿qué queda? Justo lo que hiciste o no hiciste. El alma en el purgatorio no estaba asustada por el fuego ni por el sufrimiento allí. Tenía miedo del vacío de no haber vivido adecuadamente. Es como si, en el último segundo, cada oportunidad perdida apareciera frente a ti, como una película que no quieres volver a ver. Pero no tiene por qué ser así. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero. Si miras a alguien hoy y sientes que deberías haber sido más amable, sé más amable ahora. Si sientes que has dejado un sueño de lado, comienza hoy, aunque sea solo un pequeño paso. Si te das cuenta de que te estás aferrando a sentimientos heridos, déjalos ir. No se trata de hacerlo todo bien, sino de no dejar las cosas más importantes para después. El alma del purgatorio no quería asustarnos. Ella quería despertarnos. Porque en el fondo todos sabemos lo que es correcto. Sabemos cuando nos estamos demorando, cuando pretendemos no ver las cosas que hay que decir o hacer. El problema no es no saber, sino no hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy que aligerará tu alma? ¿A quién abrazarás, perdonarás o agradecerás? ¿Qué cosa buena vas a empezar, aunque sea poco a poco? No tiene por qué ser grandioso. A veces un simple gracias o lo siento lo cambia todo. Lo importante es no dejarlo para después. Porque, al final, la muerte no es el hombre del saco. El hombre del saco es el arrepentimiento. Y solo aparece cuando vivimos como si el tiempo fuera infinito. Pero no lo es. Así que vive como si hoy fuera tu último día, no con miedo, sino con gratitud. Agradece el desayuno, la sonrisa de un amigo, la oportunidad de volver a intentarlo. Agradece la vida, incluso en los días difíciles. El alma del purgatorio no quería que viviéramos con prisas, sino con atención. Que miremos a la gente a los ojos, que escuchemos de verdad, que valoremos lo que realmente importa. Porque, llegado el momento, lo que contará no es cuánto acumulaste, sino cuánto amaste. Y el amor no se guarda, se da. Hoy. Ahora. Sin esperas. Y eso es exactamente lo que nos asusta, darnos cuenta de que, al final, lo que llevamos son solo los recuerdos de lo que hicimos por los demás y lo que no hicimos. El alma en el purgatorio no hablaba de tesoros ni de logros materiales, sino de esas pequeñas cosas que no siempre valoramos. Un abrazo fuerte cuando alguien estaba triste. Una palabra de aliento para aquellos que estuvieron a punto de darse por vencidos. El momento en que elegimos escuchar en lugar de hablar, o permanecer en silencio cuando una discusión no llevaría a ninguna parte. Imagínese a una persona que pasó toda su vida persiguiendo dinero, estatus, cosas que, en el fondo, no llenaban el vacío. Con su último aliento no recordará aquel ascenso, pero sí el hijo que creció sin sus consejos, la amiga que necesitaba ayuda y ella estaba demasiado ocupada, la madre que solo quería un café juntos y siempre lo postergaba. El arrepentimiento no es por no haber hecho más, sino por no haber vivido mejor lo que ya tenía. Pensemos ahora en alguien que, a pesar de tener poco, siempre encontró la manera de ser generoso. No tiene por qué ser nada grandioso, un plato de comida compartido, un hombro sobre el que llorar, un cumplido sincero. Esta persona, en el momento de la partida, no se sentirá vacía. Recordarás las risas, los abrazos, las veces que marcaste una diferencia en la vida de alguien, aunque fuera solo por un momento. Y esto es lo que realmente queda. El alma del purgatorio no nos decía que viviéramos como si fuéramos a morir mañana, en el sentido de hacer todo lo que siempre quisimos sin pensar en las consecuencias. No se trata de gastar todo tu dinero en un viaje o dejar tu trabajo de la nada. Se trata de vivir con el corazón abierto, sin dejar para después lo que se puede hacer ahora.
Se trata de no posponer decir, te amo hasta que sea demasiado tarde. De no guardar rencor por algo que no vale la pena, de no ignorar a quienes te necesitan solo porque se te acaba el tiempo. Porque el tiempo, eso es lo que nunca recuperamos. Y cuando se acaba, no hay posibilidad de volver atrás. No puedes disculparte con el padre que falleció, ni decirle a esa persona que la admirabas. No puedes abrazar a un amigo fallecido sin saber lo importante que era. La muerte no es el problema es llegar allí sintiendo que podrías haber sido más humano, más presente, más amoroso. Entonces, ¿qué hacer? Empiece poco a poco. Hoy, cuéntale a alguien lo importante que es para ti. Perdona a quien te haya lastimado, aunque sea solo dentro de tu corazón. Ayuda a quien lo necesita, aunque sea con un simple gesto. No esperes el momento adecuado, porque no existe. La vida se compone de momentos imperfectos, y es en ellos donde encontramos lo que realmente importa. El alma del purgatorio no quería asustarnos, sino despertarnos. Para no llegar al final de la vida con la sensación de haber desperdiciado las mejores oportunidades. Porque, en el fondo, todos tenemos miedo de morir con la conciencia culpable. Y la única manera de evitarlo es vivir de una manera que, cuando llegue el momento, podamos decir, hice lo mejor que pude. Amé. Viví. Y esa es la gran lección, no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser sinceros. El alma en el purgatorio no se arrepintió de no haber hecho grandes cosas, sino de no haber hecho lo básico, lo que cualquiera de nosotros puede hacer hoy. No se trata de tener dinero, fama o poder. Se trata de mirar a las personas que nos rodean y tratarlas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Imagina que estás en un autobús lleno de gente y ves a una señora parada, con dificultades para mantener el equilibrio. Puedes fingir que no lo viste y seguir mirando tu teléfono. O puedes levantarte y ofrecer el lugar. Parece pequeño, pero este gesto dice mucho de quién eres. El alma en el purgatorio no se arrepintió de no haber salvado al mundo, sino de haber ignorado las pequeñas posibilidades de ser buena. Otro ejemplo, ¿cuántas veces peleamos con alguien y dejamos que nuestro orgullo se apodere de él? Un lo siento o un me entiendo pueden ahorrar años de dolor. No es debilidad pedir perdón, es valentía. El alma que nos habló llevaba el peso de las palabras no dichas, de los abrazos que no daban, de las risas que no compartían. Y eso duele más que cualquier gran pecado. Tampoco tiene sentido esperar el día perfecto para hacer lo que hay que hacer. Si quieres visitar a un familiar enfermo pero crees que será triste, ve de todos modos. Si quieres llamar a un amigo que está pasando por un momento difícil, pero crees que será incómodo, llámalo. La vida no es una película con finales felices garantizados, es una serie de momentos reales. Y es en esos momentos donde nos definimos. Piensa en cómo te gustaría que te recordaran. No como alguien que tenía el auto más nuevo o el trabajo más importante, sino como alguien que marcó una diferencia en las vidas de aquellos que se cruzaron en su camino. Un maestro que creyó en ti cuando nadie más lo hizo. Una vecina que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. Un padre o una madre que, aunque estaba cansado, te escuchó contar tu día. El alma del purgatorio nos recuerda que el tiempo es demasiado corto para posponer lo que realmente importa. No esperes a una enfermedad, un accidente o un adiós forzado para darte cuenta de ello. Empiece ahora. Hoy. Diz te amo a la persona que amas. Agradece a quienes te ayudaron. Sonríe a un extraño. Las pequeñas actitudes, cuando se hacen con el corazón, transforman vidas, incluida la suya. Al final, todos vamos a morir. La cuestión no es si esto sucederá, sino cómo viviremos hasta entonces. El alma que nos advirtió no quería que viviéramos con miedo, sino con un propósito. Que nos despertamos todos los días pensando, hoy voy a hacer que alguien se sienta visto. Hoy voy a ser la luz en la vida de alguien. Porque, en el fondo, esto es lo que da sentido a nuestra existencia. Así que respira hondo y mira a tu alrededor. ¿Qué puedes hacer hoy para no arrepentirte mañana? No tiene por qué ser nada grandioso. Simplemente sé humano. Simplemente sé tú mismo, de la manera más amorosa y verdadera posible.